Hola, estimados amigos, una vez más aquí con ustedes en un programa de historias ocultas de la historia. Ya hemos cumplido 2 meses desde que creamos nuestro canal y tenemos que decir que estamos muy contentos porque vamos progresando, vamos sumando más suscriptores y bueno, el canal se va moviendo y la finalidad, la intención es que la gente conozca historias que han sido vedadas, han sido ocultadas. Y bueno, tratamos de desenmascararlas, tratamos de que se conozca la verdad, que caiga el velo de la historia y echar un poco de luz sobre todas estas cuestiones. No se olviden, por supuesto, de darle me gusta, compartir el video, suscribirse para aquellos que son los primeros que nos están viendo y hacer comentarios, porque eso también es enriquecedor. Muy bien, estamos viviendo momentos históricos desde el punto de vista cultural, más precisamente de una decadencia moral, una corrupción en la cultura que se ve, en las sociedades se ve sobre todo en ambientes académicos, en ambientes ilustrados, en ambientes intelectuales. Por eso, el día de hoy vamos a dedicar el programa al siguiente tema. La corrupción es moral. Gramsci tomó como modelo la revolución. Muy bien, eh, todos sabemos que, o la gran mayoría, que hemos pasado por los establecimientos educativos, sabemos que nos han contado la historia de la revolución como algo novedoso, como algo que cambió, algo que fue rupturista en la historia de Occidente, pero nos lo pintan la mayoría de los docentes, por no decir el 95% o más de los docentes de todos los niveles de la educación, como algo que vino a romper las cadenas, como algo que nos sacó del yugo del oscurantismo que había traído la Iglesia Católica a lo largo de muchos siglos, y gracias a este espíritu novedoso, el cual ahora vamos a ver sucintamente, trajo la Revolución Francesa con su lema mágico de libertad, igualdad y fraternidad. La sociedad occidental, el mundo occidental vive de otra manera, mucho más alegre, mucho más emotivo, mucho más las luces, la verdad de todo esto que trajo el iluminismo justamente. Eh, ha traído al mundo, bueno, un aspecto, digamos, del ser humano que antes estaba como oculto, como por eso el oscurantismo del cual tanto renegaban los ilustrados del siglo XVIII y que prepararon la revolución. Pero lo que nosotros tenemos que saber y que tenemos que desenmascarar es cómo pudo haberse pergeniado tamaña revolución, que cuando se desencadenó fue de un odio terrible, llamémoslo demoníaco en la forma de la virulencia, en cómo se propagó rápidamente en Francia a partir del 14 de julio de 1789, y que ese espíritu satánico pervive hoy en día en Occidente e infunde las sociedades, en este caso estamos hablando la parte académica, la parte educativa, y se lo toma como modelo la Revolución Francesa, como modelo de revolución y como modelo del sistema de gobierno que ha traído a Occidente. Estas cosas no se dicen, pero tenemos que saberlas. Y Gramsci justamente, que se lo toma como epígono, como fundador, llamémosle, de lo que se vive hoy en día en la batalla cultural, tomó justamente los principios de la revolución, sobre todo en la preparación intelectual y moral y en los espíritus, como vamos a ver, tomó la Revolución Francesa para llevar a cabo también su diabólica revolución cultural de dominio del marxismo, de la izquierda en cualquiera de sus campos de acción, para conquistar la cultura. Así que es muy importante traer a colación este tema gramsciano y de dónde él abrevó las fuentes y sacó para poder imitarlo. Lo primero que tenemos que saber es que la revolución francesa, de la cual estamos hablando y de la cual Gramsci tomó como modelo, la revolución nació en los espíritus. Es decir, es una revolución espiritual. Nacen las conciencias, en las mentes.
En el fondo fue una revolución de tipo diabólica. No lo decimos nosotros, por supuesto, lo dicen grandes pensadores, los han dicho también los papas. En fin, una cantidad importante de hombres eminentes han caratulado esta revolución de tipo satánica. Y vamos a aprovechar una pequeña obrita, un librito del padre Alfredo Sáenz, que eh, forma parte de la colección de La nave y las tempestades, es sobre la historia de la Iglesia Católica. Son 12 tomos, muy recomendables. Y en este tomo 7, que habla sobre la Revolución Francesa y tiene tres partes, la primera parte es la Revolución Cultural. Pues bien, el padre Alfredo Sáenz, acá tomando muchos autores que cita y con su pluma enjundiosa nos ilustra, va a decir lo siguiente acá, tomando la palabra de Pierre Gaxote, que fue un gran pensador que habló sobre la Revolución Francesa, su libro famoso, ¿no? La Revolución. Dice el padre Alfredo Sáenz, nada se hará inteligible si no se comprende que la revolución estalló primero en las cabezas, acá adentro. Hay que podrir la cabeza, ¿eh? Como dice la frase, el pescado se pudre por la cabeza. Bueno, hay que podrirle la cabeza a la gente. Continúa. Bien ha señalado Pierre Gaxot en su lúcido estudio sobre dicha revolución que el drama del siglo XVIII no se encuentra en realidad ni en las guerras, ni en los días de la revolución, sino en la trastrocación de las ideas que habían imperado en el siglo XVIII. Y después, más adelante, dice, por eso nos gusta hablar de revolución cultural. ¿Mm? Prestemos mucha atención. Como aseveró Albert Madies, un historiador laico y republicano, las revoluciones se hacen primero en los espíritus, antes de pasar a las cosas. En el fondo, no se trató sino de una revolución teológica. Antes de ser una convulsión social, antes de ser una crisis del poder político, fue una empresa trascendente, encaminada con virulencia a extirpar el cristianismo, a reemplazar la revelación por la razón, a cambiar las almas. Una revolución teológica. Fíjense hasta dónde, cuál fue el meollo de la cuestión, cómo se preparó. Estos hombres no eran cualquiera, los sociólogos, se llamaban filósofos, pero son realmente sociólogos porque no tenían ningún tipo de formación teológica, metafísica, no teológica porque filosofía, pero metafísica. No había metafísica en la intelectualidad de estos hombres perversos que prepararon culturalmente la revolución. ¿Y cuál fue el propósito entonces de la revolución? Bueno, el propósito de sus mentores y que lo lograron y hoy en día impera en Occidente, justamente lo llamamos recién, era aniquilar, es aniquilar todo esbozo, todo eh, espíritu del cristianismo en la sociedad occidental, a través, por supuesto, como hizo la revolución, derribando la monarquía cristiana que representaba justamente el poder divino de los reyes. Estamos hablando genéricamente, ¿no? Por supuesto que había una corrupción, había una degradación en todos los estamentos sociales de Francia entonces, pero aprovecharon el momento estratégico para derribar estas dos cosas, la monarquía y a la Iglesia Católica perseguirla abiertamente. En el fondo entonces era reemplazar el depósito de la fe, ¿sí?, por la diosa razón. Y en gran manera esto se ha cumplido. Entonces, la revolución fue intelectual, fue moral, y después se captaron los espíritus de la gente y se los fueron conquistando. Ya veremos cómo. Fíjense ustedes qué importante que ha sido el cambio de la revolución, que se propagó rápidamente el resto de Europa y después llegó a América a través de la masonería. Eh, Fueron 13 siglos que el cristianismo gobernaba, imperaba en la primogénita de la iglesia, que es Francia. Es decir, de la conversión del primer rey del cristianismo, eh, Clodoveo, y hasta el siglo XVIII fueron 13 siglos, 1300 años de cristianismo
Y bueno, la revolución barrió todo de un plumazo. Pero para poder concretar la revolución, para poder llevarla a la acción, hacía falta algo muy importante. Pensaban esto los grandes sociólogos, Diderot, Rousseau, que preparó también todos sus escritos, ¿no? Voltaire, con cuántas obras tenía impías, y también ha sido protegido, tuvo muchos mecenas. Bueno, en fin, esta gente decía que para poder ir a la acción tenemos que pudrirles la cabeza a la gente. O sea, no lo decían así abiertamente, pero por supuesto eran grandes estrategas intelectuales. Había que pudrir las cabezas a las personas para poder corromper la moral, que es el título de nuestro capítulo. Y para eso tenían que hacerlo de una sola forma, a través de una batalla. ¿Qué tipo de batalla? Una batalla cultural, ¿tá? De lo que se habla permanentemente, o por lo menos lo que denuncian sectores de la derecha, de los cuales muchos son liberales y quieren combatir a la izquierda y arrinconarla, y en el fondo comparten una misma ideología, que es la ideología esta de donde nacen izquierdas y derechas, que es la Revolución Francesa. Entonces es una batalla cultural, de la cual Gramsci abrevó, tomó como ejemplo, como modelo la Revolución Francesa. Entonces tenía que haber un periodo de gestación, llamémoslo así, cultural, que era de pudridumbre, podrirle la cabeza a la pobre gente, sobre todo a la gente sana. Escuchemos lo que dice el padre Sáenz respecto a esto. Dice lo siguiente: estamos ahora en una etapa fundamental, o mejor fundacional, de la Revolución Francesa. Su periodo de incoacción, la época del combate cultural. Antonio Gramsci admiraba particularmente este momento de la revolución, al que consideraba modélico de lo que debía ser la revolución actual del marxismo en Occidente. Gramsci empezó a pensar, ¿no?, cómo meter el marxismo en toda Europa principalmente. Continúa el padre Alfredo Sáenz. Sería preciso apoderarse de las cabezas antes de asumir el poder político. Había que pudrir las cabezas. Gramsci lo pensó muy bien. Voy a hacer un excursus, porque estamos hablando de la Revolución Francesa, del cual Gramsci abrevó. Gramsci le llamó mucho la atención, él estudió muchísimo la formación, la gestación, la propagación del cristianismo en sus primeras épocas, y decía, ¿cómo puede ser que la gente llegue a defender de forma fanática la religión católica? Decía, ¿no? Era un ateo contumaz. Entonces, dice, tenemos que imitar lo mismo que hizo el cristianismo, para llevar el marxismo, para que la gente rompa las cadenas del capitalismo salvaje. Y bueno, entonces estudió y se dio cuenta que era el boca a boca, que era llegando a la gente, por supuesto en esa época, pero a través de la cultura, a través de en aquella época, bueno, a través de folletos, bueno, en las homilías de los curas, las pequeñas charlitas, así se propagaba. Entonces él decía, bueno, conquistando a esa gente nosotros vamos a llegar. Y entonces él pensó ¿eh? en esa famosa trilogía, ¿no? De ir a las universidades, los medios de comunicación, la cultura, en definitiva, ¿sí? Para, para poder conquistar a la gente. Y en el fondo tenía razón Gramsci, y abrevó muy bien la revolución, y él dijo, bueno, hagamos esto primero, estemos el plan para pudrir la cabeza a la gente y luego pasemos a la acción. Pero ¿cómo había que golpear entonces? Bueno, como lo dije recién, había que golpear en la gente sana, en el pueblo llano, que la gran mayoría es la masa. Entonces hay que tratar de conquistar a esas almas. Y, y decía entonces acá, la ahorita es fundamental, eh, fíjense, fueron también y sobre todo una visión del mundo, una manera global de considerar la historia, los hombres y las cosas, es decir, un estado de espíritu. Pues bien, un estado de espíritu que se difunde principalmente por la atmósfera, el tiempo, por la moda, por las conversaciones, por el teatro, todas estas cosas por donde se puede llegar
a calar hondo, ¿no? Piensen, cada uno que escuche esto, piense si en sus comunidades, en sus sociedades, en sus países pasa esto, ¿no? De cómo van de a poquito pudriéndole la cabeza a la gente, ¿no? La moda, las conversaciones, el teatro. Si las pequeñas ciudades y las aldeas no tenían salones ni cafés literarios, pasaban por ellas grupos de actores ambulantes, representando piezas que vehiculaban las nuevas ideas. Por lo demás, no olvidemos que el espíritu de las luces, el siglo de las luces, siglo XVIII, fue en buena parte el espíritu de los burgueses y de la clase dirigente. Los doctorcitos, los burgueses, llamémosle la derecha de entonces, los liberales de entonces. Está, por eso se dan la mano, por supuesto. Y bueno, y esa es la forma también de ir llegando, ¿no? Entonces, hay que conquistar las cátedras, las academias, las universidades de entonces, estamos hablando de Francia. Y fue tal la conquista de esta gente, estos espíritus demoníacos, diabólicos, que llegaron a cooptar, a captar la academia francesa, en mitad del siglo XVIII. Impresionante lo que hacía esta gente. Y bueno, fíjense que entonces estos sociólogos ya a mitad del siglo XVIII ya tenían prácticamente todo listo. En la revolución fue en 1789, pero fíjense cómo los tipos entran, van conquistando, van convenciendo a los mecenas, a la nobleza, también a la parte de los cortesanos, de la corte, y la misma iglesia también, que tomó estas ideas como eh, innovadoras, ¿eh? Siempre buscando las novedades, y ahí es cuando muchos pierden, ¿eh? Pierden, caen atrapados, confundidos. Un día, la misma academia que hasta entonces había descartado a los impíos, podría no ofrecer sus sitiales sino a ellos, a los adeptos de la filosofía, a los sociólogos. Así sucedió, al punto de que pronto los libres pensadores llegaron a conquistar dicha institución, libres pensadores. De modo que en la segunda mitad del siglo XVIII no constituyó más que una sucursal, la academia, de la filosofía. Voltaire no tiene empacho en dirigirse a los duques, a las cortesanas, ni se avergüenza de aconsejar la hipocresía para que uno de los suyos sea admitido en la academia. Entonces, el tipo ya había conquistado, había convencido a sus mecenas y decía que entre este, que entre el otro, y bueno, para quedar bien con Voltaire, hacía entrar al resto de los malvados. Lo importante era que sus amigos fuesen incorporados, no importa por qué medios. ¿Esto le suena también a algo parecido hoy en día? Bueno, es exactamente lo mismo. ¿Está? Entonces, ¿cómo puede ser? Mira, nombraron a este, designaron al otro. ¿Cómo puede ser? Y bueno, es así. El hombre es el hombre siempre. Pueden cambiar las épocas, pero los métodos no. La estrategia alcanzó un éxito total. En pocos años, el título de académico se confundiría casi con el de deísta o ateo, de modo que el cetro de los talentos y de las ciencias acabase por coincidir con el de la misma impiedad. Y ello bajo la protección de los mismos reyes cristianísimos. Logróse así un doble objetivo. Por una parte, todas las coronas literarias se apoyaron sobre la cabeza de los impíos, y por otra se condenaba al desprecio y el sarcasmo a todo escritor religioso. Bueno, si esto no es casualidad o mera coincidencia con lo que se vive hoy en día en nuestros países, en nuestras sociedades, se beneficia, se premia, se le rinde honores a los degenerados, a los que escriben obras impías, pornográficas, y a los que son escritores religiosos, que tienen temor de Dios. Esos son ninguneados, son cancelados. En el ámbito de la misma iglesia pasa esto también, ojo, ojo. Así que bueno, estas son cosas que tenemos que saber, pero eso sí, en las escuelas, en las universidades, o en los institutos académicos, maravillas de la revolución, maravillas. De esto no se cuenta nada. Esta gente que preparó la revolución, si bien en esa época no existía la palabrita constructivismo, es lo mismo que hizo Gramsci después, y es lo mismo que siguen haciendo hoy en día. Liberales y marxistas que
sobre pretexto de decir que son grandes intelectuales y que la libertad de expresión, etcétera, etcétera, a ultranza, no solo tienen un constructivismo, sino que deconstruyen. En ese constructivismo deconstruyen y derriban la sociedad cristiana, de lo poco que está quedando. Y fíjense que hasta los títulos de académicos en el siglo XVIII, convenciendo y pudriendo a la gente, a los cortesanos, a la nobleza, a la iglesia, se lo daban a esta gente impía. Buah, ¿qué va a hacer? Hay, hay un ejemplo de aquellos días, terrible, donde lo alertaba al rey francés, a Luis, lo estaban alertando de que se venía algo terrible y que había que impedir este tipo de acercamiento con textos o con folletos o con clases que iban en contra de la fe y la moral en la Francia de entonces. Y un asesor del rey, de confianza, se llamaba Bertin, dice el padre Sáenz, del testimonio de este hombre, que alertaba al rey, dice, notaba que su objetivo era tener ellos mismos, habla de los impíos, de los iluministas, tener ellos mismos la dirección de esas escuelas, apoderándose así de la educación del pueblo. No dudé en declarar al rey que las intenciones de los filósofos, son sociólogos como dijimos, eran excelentes sociólogos, ¿no? Eran muy diferentes de las suyas. Conozco a estos conspiradores, le dije al rey, guárdese. Vuestro reino no carece de escuelas gratuitas. Los libros y los maestros enviados por esos filósofos harán al campesino menos laborioso que sistemático. Tengo miedo de que no lo vuelvan perezoso, sedicioso y por fin rebelde. En lugar de maestros enviados y elegidos por los filósofos, le aconsejé al rey emplear las mismas sumas para multiplicar los catequistas, buscar hombres prudentes que su majestad mantendría de concierto con los obispos para enseñar a los pobres campesinos los principios de la religión. Sospechaba sobre todo de los que vendían libros, esto es importante, de no ser sino los agentes del filosofismo junto a este buen pueblo. Cuando me ofrecían libros para comprar, yo les decía, ¿qué libros pueden tener? ¿Catecismos o libros de oraciones? A esas palabras vi que sonreían, es decir, los doctorcitos de antes, o los de ahora. No, me respondieron, hacemos mejor fortuna con los de Voltaire, Diderot y otros filósofos. ¿Cómo? ¿Los aldeanos comprando a Voltaire y Diderot? ¿De dónde sacan dinero para libros tan caros? Me respondieron que los vendían bien baratos. Es decir, las cosas que corrompen, sobre todo a la juventud, al pueblo sano, al pueblo llano, baratos. ¿Están? Hoy en día pasa lo mismo. Esto es muy importante que lo sepamos, ¿sí? Porque en definitiva, lo que hoy se llama educación sexual integral, o ideología de género, lo que le quieran poner el mote, que le quieran poner en cualquier país, es lo que habían hecho estos hombrecitos del diablo, ilustrados, iluministas, grandes pensadores de la corrupción moral del pueblo. En esta revolución cultural del siglo XVIII, lo mismo pasa hoy en día. Cambian de nombre, pero no de maestro. Entonces, decimos, la cabeza ya estaba preparada, se la habían podrido estos sociólogos, y el campo de batalla estaba listo para lanzarse a la revolución en forma activa, a través de la acción. Como lo había pensado después Gramsci, copiando a estos perversos intelectuales del siglo XVIII. Es decir, estaba podrida. La corte, la nobleza en el siglo XVIII, la misma Iglesia Católica, las fuerzas militares también. Vimos en unos capítulos anteriores cómo los españoles, a través de las masonerías en la península que había sido infiltrada por los reyes afrancesados, bueno, la sociedad culta española llegó, cruzó el Atlántico, llegó a América y estaba infestada en las fuerzas militares españolas de los realistas. Y el mismo San Martín combatió la masonería. Pero bueno, la historia terminó de otra manera. En definitiva, estimados amigos, lo que nosotros les queremos decir es que la corrupción moral
la corrupción cultural, la batalla cultural de entonces ya estaba madura y era cuestión de que la mecha encendiera y se esparciera por toda Francia, como sucedió, por toda Europa y por todo Occidente, porque en el fondo fue una batalla en los espíritus, en la cultura, en esta batalla cultural, pero por sobre todas las cosas le pudrieron la cabeza a la gente y eso es lo que hay que evitar. Nos vemos en el próximo programa de historias ocultas de la historia. Hasta el próximo capítulo, si Dios quiere.